El alquiler en Valencia ha subido un 142% en los últimos 10 años. Estos son los datos que nadie te quiere contar. Para este análisis vamos a tomar los datos arrojados por una de las plataformas tradicionales, sino la más popular en cuanto a publicaciones de alquiler y venta de propiedades en toda España se refiere. Pero nos vamos a centrar en el ámbito de Valencia. Vamos a hacer referencia al reporte histórico del precio del alquiler que nos ofrece Idealista. Y vamos a ver desde aproximadamente el 2015, porque hasta ese año la gran mayoría de alquileres era estable. El precio hasta el 2015, por ahí 2016-2017, era bastante estable. Pero comienza a tener fluctuaciones y variaciones bastante drásticas, agresivas y radicales, que quiero mirar hoy en día con ustedes. Nos vamos a centrar en el año 2015 y podemos ver que en años anteriores como el 2014, incluso 2013, casi que los precios venían siendo estables. Vamos a tomar como punto de referencia, como punto de partida el año 2015. Podemos ver que en años anteriores como 2014 y 2013, 2 años atrás, el precio se mantiene. 2 años atrás del 2015, el precio se mantiene en $5 con 40 centavos el metro cuadrado. $5 con 40 centavos el alquiler, el metro cuadrado de alquiler. Pero ¿qué es lo que sucede? Que a partir del 2015 comienzan ya a haber cada vez un incremento más acelerado. Por ejemplo, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2014 está a $5 con 30. Para julio del 2015 ha subido, no ha subido mayor cosa, ha subido unos centavos. Mira, está subiendo de a centavos, de cada 10 centavos, 5.5 euros el metro cuadrado de alquiler. Se sigue manteniendo así, subiendo centavo a centavo, hasta aproximadamente marzo del 2016, que aún así era bastante accesible, $5 con 80 centavos. Para abril del 2016 cambia y ya sube a 60. El precio se mantiene estable durante todo el 2016 y a partir de octubre del 2016, ya llegando al 2017, comienza a subir nuevamente centavo a centavo. Bueno, cada 10 centavos aproximadamente, pero luego subimos de 6 en noviembre del 2017, 6 euros con 90 centavos. Ya cada vez es un poco más rápido el incremento de los alquileres, pero sin embargo, aún así sigue siendo accesible, aún así el incremento de precios sigue siendo lento, hasta llegar al 2019, en donde ya 8 euros resultaba ser un precio que ya pues costaba un poquito más para alquilar. Aún así, 8 euros el metro cuadrado sigue siendo accesible. Cuesta un poquito, pero sigue siendo accesible. ¿Por qué digo que cuesta un poquito? Tomando como referencia el salario básico español, que es aproximadamente entre 900 y 1.200 euros. Según el trabajo que desempeñes, puede ser un poco más, pero 1.200 euros es como que el sueldo mínimo que la gran mayoría puede ganar. Para noviembre, diciembre del 2019 y enero, ya vemos que y enero del 2020, comienza nuevamente a subir poco a poco, cada 10 centavos, cada 20 centavos. ¿Qué es lo que sucede? Que para el año del 2021 aproximadamente tenemos un estancamiento, casi no sube, hay una fluctuación. Hay una fluctuación entre el 2020, 2021 y casi el 2022. Es decir, de $8 con 40 centavos comienza a bajar. ¿Por qué razón comienza a bajar? Por este acontecimiento, por este suceso mundial que hubo de esta gripe masiva, aquella, ¿no? Que no se puede, a motivos de la plataforma no se puede decir. A motivos de YouTube no se puede decir porque luego YouTube se enoja, te censura, te manda por ahí. Pero hubo una gripe bien gorda, una gripe durísima. Entonces esto hizo que la gran mayoría de las personas, de los españoles sobre todo,
y de los residentes europeos, es decir, los alemanes, franceses, entre otras personas, muchos de ellos se regresaran a reagruparse con sus familias para pasar aquel suceso en familia, iba a ser la cuarentena, entonces no les era muy favorable estar pagando un alquiler cuando podrían regresar con sus familias. Entonces, el precio del alquiler deja de subir porque hay una carencia en el interés de seguir alquilando. Porque claro, si ya están todo el mundo regresando con sus familias porque no pueden quedarse a pagar un piso, por lo cual no tendría sentido quedarte alquilando si no estás recibiendo ingresos. La gran mayoría de las empresas de plano cerró o mandaron a trabajar en línea a sus empleados. Entonces hubo una reducción masiva en la demanda de pisos de alquiler. Habían muchísimos pisos vacíos. Pero poco después, una vez que los sistemas de seguridad sanitaria se hubieran levantado, es decir, que quitaron las restricciones para poder salir a la calle, comenzó la gente a volver a sus oficinas a trabajar. Entonces se redujeron las restricciones. Aún así había ciertos horarios a los cuales se podría salir a caminar a la ciudad, en otros horarios no se podía salir, es decir que a partir de las 7 de la noche toda la gente tenía que estar ya en sus casas. Muchos locales comerciales, muchos bares, pubs, restaurantes se vieron afectados, pero de alguna manera la gente se las arreglaba como para obtener ingresos, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? Que para el 2021 levantaron estas restricciones, 2022 más o menos ya quitaron la cuarentena, toda la gente pudo salir a la calle con normalidad, siempre adoptando las medidas de seguridad sanitaria como mascarilla en algunos lugares, llevar alcohol para limpiarte las manos, entre otras cosas. Pero luego comienza a haber un efecto rebote para el 2022-2023 que sube ya el valor del metro cuadrado del alquiler de la vivienda, sube a 9 euros. Y luego comenzamos a ver comienza a tener un incremento acelerado en los precios del alquiler, que más o menos entre cada 3 a cada 6 meses comienza a subir, ya no de a 10 centavos, no es un incremento estable, es un incremento acelerado de a 1 euro cada 3 a 6 meses. 1 euro cada 3 a 6 meses, es decir, comienza a subir, pero horriblemente. Podemos ver aquí que durante todo el 2023 se conserva algo estable. Para abril de 2023 ya sube a 10 dólares, a 10 euros con 10 centavos. Y a mediados del 2023, en agosto, ya tenemos casi que pasa directamente a 11 euros. Anteriormente pudimos constatar, años atrás, que a lo largo del año, o sea, subía un euro por año. Más o menos entre unos 10 centavos, 10 céntimos, de 10 a 20 céntimos cada mes. Pero ahora ya a mitad de año ya sube de 10 euros a 11. Durante todo el 2024 lo mismo se mantiene estable, pero a mediados del 2024, es decir, para mayo, sube a 12. Lo que les comentaba, que aquí cada 6 meses comienza a subir $1. Es un crecimiento bastante acelerado para el poder adquisitivo de los españoles, que aún así todavía se podía, pero ya era costoso, ya es muy difícil encontrar pisos. Aquí ya podemos tranquilamente encontrar que un piso, el más barato para estos años, a 12,50 para el 2024, ya es carísimo. Ya estamos hablando de habitaciones como muy baratas de 250 euros la habitación, más gastos. La habitación, lo que antes por 180 o 150 euros encontrabas una habitación bastante decente, pero ahora ya no, por 250. Y luego comenzamos a ver a lo largo del 2024, se mantiene algo estable a 12 euros, pero ya el 2025 incluso se mantiene,
Pero para mediados del 2000, para abril del 2025 ya sube otro euro. Quiero ver que llegamos a un punto en donde cada 3 meses se subía un euro. Mira, para todo el 2025 se mantiene ya en 13, 13,50 y hasta cuando llegamos a 14 euros en el 2026. 14,30. Esto es bastante costoso. Comparemos a lo que era el año 2015. En el año 2015 de $5 hemos subido a 15, perdón, de 5 euros hemos subido ya a 15 euros. Bueno, 14,30. Subimos casi a 15 euros. El precio de la vivienda está bastante caro, pero se mantiene. 14,30. Se mantiene. Vamos ya a mediados del 2026. Se mantiene. Esperemos que se estabilicen los precios de las viviendas del alquiler. Porque si no se vuelve bastante inviable. Tengo que decirles, como en otros videos les había comentado, que ya los precios de las viviendas están en 330 euros, 350 euros. Y habitaciones que no son la gran cosa. Son una cajita de fósforos así. Chiquitas. Esperemos que se mantengan los precios, pero esto verdaderamente sí es alarmante porque, como les comentaba, el poder adquisitivo de los españoles es bastante bajo. 1.200 es el salario básico que la gran mayoría gana. Ahora, según la antigüedad, según el trabajo que desempeñen, los camareros, por ejemplo, ganan entre 1.350 a 1.400 euros, ganan un poquito más los camareros. Luego los obreros, ellos ganan más pues porque trabajan por horas trabajadas. Mientras más horas trabajan, más ganan. A tal punto que pueden llegar a ganar tranquilamente 1.800 a 1.800 a 2.000 euros mensuales trabajando. Claro que es un trabajo muy pesado, pero la gran mayoría gana 1.200. Entonces esto implica que ya una cuarta parte de tu salario se vaya solamente en alquiler y gastos. Otra parte se irá en comida, otra parte tiene que irse de sí o sí a vestimenta y ya un poquito es lo que te queda para guardar de dinero. Hay otros que no, que ni siquiera lo guardan y tienen que conseguirse un trabajo adicional para poder ahorrar dinero. Lo que realmente preocupa un poco, ya que el interés turístico que tiene una ciudad como Valencia, año tras año crece y realmente el precio del alquiler de la vivienda se ha enfocado ya no tanto para los propios españoles, sino para los extranjeros, los cuales son residentes temporales, son alquileres de corta estancia. Vienen, pagan y se van y no se quedan. Lo cual reduce, o sea, enfocar el negocio de los alquileres a los extranjeros que están por un corto tiempo, reduce también las posibilidades de ocupación ilegal de las viviendas. Por eso es que se ha enfocado, por eso es que es tan atractivo alquilar a estudiantes extranjeros, alquilar a extranjeros que vienen solamente por vacaciones, se quedan una corta estancia y se van. También hay que tomar en cuenta que el negocio de los alquileres no solamente está enfocado a las personas de corta estancia o de larga estancia, también muchos de los propietarios deciden hacer Airbnb, lo cual representa una cantidad de ingresos incluso mayor durante fechas específicas como las fechas del verano, las fechas de Navidad, las fiestas de fallas, las fiestas de las ciudades, si son muy populares, sube más los precios. Hay que tomar en cuenta también que uno de los grandes problemas de los precios de los alquileres es precisamente que a día de hoy, como luego del 2021-2022, que fue cuando estábamos todos con esa gripe súper fuerte, hay este efecto rebote y una demanda de las personas por volver a salir a la calle, de los extranjeros por volver a visitar otras ciudades. Hay un cambio de mentalidad en las personas lo cual les hace decidir quizás, no sé si trabajar menos, pero sí vivir más, valga la redundancia de vivir más. Y por eso es que el interés turístico incrementa. Y el beneficio que tiene de los
de los extranjeros que llegan por una corta estancia a Valencia también hace que los propietarios enfoquen su modelo de negocio del alquiler de su vivienda a los extranjeros, porque también tienen un mayor poder adquisitivo, se quedan un corto tiempo, se reducen las posibilidades de las ocupaciones ilegales, y por esta razón, y también un factor importante aquí es que al ser España, al igual que el resto de la Unión Europea, es un país extremadamente burocrático y las leyes, el Estado controla demasiado la industria de la construcción, sobre todo cuando se trata de construcción de viviendas de obra nueva. La escasez de construcción de viviendas de obra nueva ralentizan el crecimiento y la expansión propia de la ciudad en sí misma, lo cual hace que la demanda de viviendas, ya no solamente por los españoles, por los residentes locales, sino también por los residentes extranjeros, esta demanda se incremente. Al haber una escasez de vivienda, las viviendas actuales que están en su gran mayoría muy viejas, sin reformar, tengan un incremento del valor en su precio del alquiler. Claro que hay muchos propietarios también que son personas sensatas. Si van a subir si van a subir el precio del valor del alquiler de su vivienda, muchos de ellos optan por hacer una buena reforma que esté en condiciones adecuadas, que todos esos pisos viejos que por falta de obra nueva tienen una demanda muy alta de alquiler o de compra también. Entonces muchos de ellos se ponen el corazón en la mano, lo cual agradezco mucho a todos esos propietarios nobles, bellos y hermosos que reforman su piso, que le meten un poquito de cariño a su piso y por ende, pues sí, ¿por qué no subirle un poquito más del precio? Pero está subiendo el precio a un producto reformado. Ante la escasez de viviendas, arreglas un poquito tu vivienda y quieres subirle de precio porque quieres subirle de precio y porque eres propietario, te da la gana de hacerlo y pues si tienes una vivienda que está sin uso, pues la alquilas, lo cual es lógico y razonable. Pero también es lógico y razonable que la tengas en condiciones para ser habitada. Entonces, mis agradecimientos a todos esos propietarios que reforman sus viviendas y no me contratan para reformarlas yo. Pero hay que tener criterio para subir el precio. El gran problema de la escasez de vivienda se viene por estas políticas que impiden la habilitación de nuevo suelo para la construcción. Impide también el crecimiento y la expansión de la propia ciudad, lo cual también limita y restringe el desarrollo y el incremento económico, porque a donde crece una ciudad, se crea una nueva escuela. A donde crece una ciudad, se crea una nueva universidad. A donde crece una ciudad, crecen también centros de ocio, porque no se puede poner una discoteca, un estadio de fútbol, por ejemplo. Y donde hay un estadio de fútbol también hay servicios complementarios. A donde crece una ciudad hay un ayuntamiento nuevo, hay centros, despachos de abogados, notarías. Entonces, impedir el crecimiento de una ciudad es impedir el crecimiento propio de su propia economía, del país en sí mismo. De Valencia a Castellón, así ha evolucionado el precio del alquiler los últimos 10 años, según un análisis de El Español con datos de Idealista. En septiembre de 2014 un alquiler en Valencia costaba de media 5,9 euros el metro cuadrado. 10 años después, en septiembre de 2024, ese mismo metro cuadrado cuesta 14,3 euros. Eso es una subida del 142%. El precio del alquiler en Valencia casi se ha triplicado en una década. Y solo en el último año de esa década, subió otro 15%. La provincia de Valencia lidera las subidas del precio de alquiler en España en la última década. El diario recoge datos del Instituto Nacional de Estadística y de la Universidad Politécnica de Valencia que sitúan a la provincia de Valencia como la que más ha subido el alquiler de toda España en la última década, con un incremento superior al 65%. Solo en la ciudad, entre finales de 2019 y finales de 2024, la subida llega al 78%, y hay barrios concretos Ciutat Vella, El Eixample, La Sailla, El Cabanyal, Els Poblats Marítims, donde el precio se ha duplicado o casi duplicado.
El precio del alquiler en España sube un 6,8% en julio y el índice de Idealista aprieta a inquilinos. Con datos de Idealista de julio de 2026, el precio medio del alquiler en toda España alcanzó los 15,3 euros por metro cuadrado, el máximo histórico de la serie, con una subida del 6,8% respecto al año anterior. Madrid lidera con 23,2 euros el metro cuadrado, y Valencia ya se sitúa en 16,3 euros, muy por encima de la media nacional. El alquiler en España vive su tormenta perfecta. Precios disparados, demanda récord y oferta bajo mínimos. Idealista describe la situación actual como una tormenta perfecta, desde que entró en vigor la Ley de Vivienda en 2023. El alquiler en España es un 30,7% más caro. La oferta disponible es solo el 0,69% del parque total de vivienda, un 30% menos que antes de la ley, y la demanda se ha disparado, de una media de 6,75 interesados por anuncio en 2019, hoy se reciben 33,5 contactos por cada piso publicado. En Valencia, un inquilino destina de media el 37% de su sueldo neto solo al alquiler. El 50% del salario se destina al pago del alquiler en España. Según el último informe de Fotocasa, la mitad del sueldo medio de un español se destina hoy a pagar el alquiler, el 50%, 3 puntos más que el año anterior. Mientras los salarios subieron, solo un 1%. El alquiler subió un 6,9%. En Barcelona la cifra se dispara al 76% del sueldo, en Madrid al 71% y en Valencia al 53%. La directora de estudios de Fotocasa, María Matos. Lorizo Masí, destinar el 50% del salario al alquiler es 20 puntos por encima de lo que recomiendan los estándares financieros, y no deja margen ni para ahorrar ni para gastos esenciales. ¿Ha tocado techo el precio del alquiler en Valencia? No todo es subida sin freno. Noticias TV recoge que el mercado del alquiler en la ciudad de Valencia empieza a dar primeras señales de ajuste. En distritos como Ciutat Bella, Quatre Carreres o Extramurs se registran ligeras bajadas trimestrales, después de trimestres de subidas continuadas, pero el patrón es desigual. En barrios como Benimaclet, Benicalap o Rascania, en la periferia, los precios siguen al alza. Es decir, puede que el centro esté tocando techo, pero la presión simplemente se está desplazando hacia otras zonas. Muchas gracias, chicos, espero haya sido de utilidad este video, esta pequeña reflexión que hemos realizado. Cualquier comentario que tengan me lo pueden dejar en la caja de comentarios, perdón la redundancia, pero si tienen comentarios referente a este tema, si piensan que estoy equivocado, si piensan que tengo datos incorrectos, háganmelo saber, que estaré yo, como siempre, muy feliz de leer cada uno de sus comentarios, de contestar cada uno de sus comentarios, que estos son temas que que a mí me apasionan, pero que son de interés social para todos los que vivimos dentro de España y sobre todo dentro de Valencia. Muchas gracias, chicos, los quiero mucho, un beso, síganme, compartan y nos vemos en un próximo video.